Le damos la bienvenida a Florencia Moreno. ¿Cómo le va, Florencia? Buen día, Ariel, ¿cómo están? Buen lunes, buen día, Javier, buen día, Nati. Buen día, muchas Buen día, gracias. buen Bueno, día. sabemos que tiene un invitado que es una persona absolutamente puntual, por lo cual le pedimos Así que le es. dé la bienvenida y empecemos esta conversación. Buen día. Bueno, sí, estamos en comunicación con Horacio Báez, ex juez de la provincia de Mendoza, un militante por los derechos humanos, es miembro también del Comité por la Liberación de Milagro Sala, y queríamos conversar con él hoy porque hoy es el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Esto fue una iniciativa de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares Detenidos Desaparecidos, que tomó Naciones Unidas a través de una resolución, y por eso hoy en todo el mundo se conmemora a los desaparecidos, que recordemos es un crimen catalogado por la OEA y la ONU como un crimen de lesa humanidad que no prescribe. Horacio, buen día, te damos paso, ¿cómo estás? Hola Florencia, buen día. Bien, mucho gusto. Ya, ahí. Bueno, quería consultarte primero, la verdad que en el gobierno de Mauricio Macri nosotros tuvimos que salir a defender algunas, tuvimos que salir a defender la historia cuando creíamos que había derechos que ya habíamos obtenido y cuando creíamos que ya habíamos podido instalar en la memoria colectiva la, la reivindicación de lo que sucedió, la reivindicación de nuestras víctimas y también el juzgamiento a los militares que cometieron un genocidio en la Argentina, y nos vimos en la posición de tener que salir a defender, por ejemplo, una situación como el fallo, salir a movilizarnos contra el fallo del 2x1, salir a tener que sostener la cantidad de detenidos y detenidas desaparecidas de la dictadura militar. ¿Cómo viste ese proceso durante el gobierno de Mauricio Macri y qué pensás cómo está comportándose el gobierno de Alberto Fernández en este aspecto? En cuanto al gobierno de Mauricio Macri, fue una simulación más, una apariencia más, cuando en realidad no se estaba respetando la desaparición, detención y desaparición de miles de personas en nuestro país. Y digo simulando porque en principio apareció como una cuestión de Estado por ese mismo gobierno, en el que en distintas manifestaciones dijeron que consideraban una cuestión de Estado, es decir, común a todos los partidos políticos, el tema de la desaparición, lo que había ocurrido en nuestro país durante la última dictadura cívico-militar. Pero en los hechos no respetaron esa cuestión de Estado, empezaron a disminuir, por ejemplo, presupuesto para los organismos del Estado que apoyaban a las víctimas para hacer posibles los juicios por delitos de lesa humanidad. Y por distintas manifestaciones desde Macri a otras personas que integraron su gobierno, en que no faltaban totalmente el respeto a ese recuerdo y empezaban a tratar de que eso apareciera como una cuestión menor, una exageración de organismos de derechos humanos, una forma de hacer política por parte de gobiernos anteriores de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Es decir, formas de vapulear, de disminuir el valor que ha tenido en nuestro país y en Latinoamérica. Parece que Sí, Horacio, Sí, díganos usted, parece que reverdece cada tanto el hecho de querer negar una historia tan fatídica, tan criminal. Y casi como sin querer o colando el tema, vuelven a hablar
de la duda sobre las cantidades, además como si acaso eso mitigara en algo los crímenes de lesa humanidad hechos desde el Estado con la connivencia de sectores civiles, ¿no? Claro, eso que de vez en cuando reverdece, como decís, o como dice Ariel, justamente se debe a la importancia política que tiene este tema, porque es una violación gravísima a los derechos humanos que ocurrió y en parte sigue ocurriendo por muchas otras cuestiones, pero eso tiene que debilitarse como discurso político, porque es el discurso político de los partidos o movimientos políticos nacionales, populares, latinoamericanos. Es una fuerza política importantísima que la democracia ha permitido que eso fuera penetrando, haciendo conciencia en cada vez más personas de nuestros pueblos, de nuestros países y particularmente en Argentina. Y eso lleva a un juicio muy crítico de partidos políticos o sectores políticos y civiles o empresarios o medios de comunicación que le quitan valor, que lo dan no solamente por mentiroso, como lo dieron en un tiempo, sino que posteriormente le dan esos valores de exageración, de un hecho más, de algo ocurrir, y cuando no, además empiezan a atacar a las víctimas por distintos motivos, por las agrupaciones que integraban, por lo que hacían. Es decir, integralmente se tiende a debilitar ese discurso político. Me parece que esa es la importancia de volver, y no solamente por dichos esporádicos para molestar solamente, ¿no? Sí, y sería muy interesante porque aquellos que atravesamos los tiempos de cuando fue sistemática la desaparición de personas, que no fue un hecho aislado ni una ocurrencia de alguien solamente, costaba porque se había armado un tejido comunicacional y de poder en el estricto sentido de la palabra tan potente que ocurría esto de que llevaban al vecino que habíamos conocido toda la vida y que sabíamos que era buen tipo, buena gente, buen pibe, etcétera, pero el hecho de que lo desaparecieran ya era esto de victimizar o revictimizar a la víctima, pero en realidad culpándolo de alguna cosa. Esto ha calado tan fuerte que aún persiste, inclusive habiendo ya documentos, demostraciones, todo tipo de expresiones, también desde lo artístico, desde lo cultural, pero entendemos, y usted nos va a orientar mejor, que son cuestiones que no debiésemos abandonar nunca, y por eso nuestra persistencia. Hoy empezamos Muchas Gracias justamente recordando de dónde surgen estas manifestaciones y estos pedidos y estas solicitudes, porque además todavía no está de ninguna manera enmendado el crimen, y sobre todo cuando hay todavía demasiadas desapariciones, ¿no? Donde no hay cuerpos, que esto hace primero que eterniza el dolor, la angustia, y además porque nunca se puede dolar, como dicen los psicólogos, ¿no? Comparto totalmente las consideraciones que hace Ariel. Y bueno, usted comenzó hablando del ataque sistemático a sectores de la población. Justamente es lo que define al delito de genocidio, ¿no? Es decir, una aniquilación, exterminio sistemático de grupos sociales por motivos políticos, culturales, religiosos. Lo que hace del genocidio uno de los peores delitos de la humanidad.
Y eso asociado con los delitos de lesa humanidad, que son delitos de la familia del genocidio, pero que particularmente se caracterizan ya por delitos muy graves contra la vida, contra la libertad, pero que además la gravedad de eso, que ocurre habitualmente, delitos contra la vida y contra la libertad, pero de lesa humanidad porque hay una intervención, un apoyo de las fuerzas del Estado, constituido con todo el poder de un Estado, ya sea democrático o no. Nosotros tenemos hoy en nuestro Código Penal la definición de la desaparición forzada de personas, artículo 143 aproximadamente del Código Penal, que justamente la gravedad que tiene es cuando se priva de libertad a una persona y para esa privación de libertad hay colaboración o aquiescencia, dice ese artículo, aquiescencia del Estado y formas de ocultamiento. Esto hace llevado al Código Penal el delito de desaparición forzada de personas, que en el caso de que esa persona privada de libertad pierda su vida, es un delito que tiene la pena máxima de prisión perpetua. Esa gravedad fíjese, usted también hizo una referencia a las formas en que se reacciona contra esos gravísimos delitos y trata de quitársele importancia. Siempre tendríamos que volver al origen del porqué de cometer esos delitos de genocidio, lesa humanidad por parte de un Estado. El Estado, el genocidio siempre es anticipado por una política de defenestración de las futuras víctimas. Hay un cálculo para hacer creer a la sociedad, convencer a la sociedad, a nuestro pueblo, a la población, de que las personas que van a ser víctimas son delincuentes por algún motivo por el que se los acusa. En los años 70, que yo viví en la ciudad de La Plata como estudiante universitario y participé de las luchas de la juventud, de juventudes políticas en ese momento, empezó a hablarse, en el año 71, que yo empecé a trabajar allá en La Plata, empezó a hablarse de delincuentes subversivos, cosas, objetos, eran elementos subversivos. Claro. Eso no es ingenuo. Es una forma de definir a personas como cosas. Claro, despersonalizar en el estricto sentido. Deshumanizar, claro. Despersonalizar, porque tienen que influir sobre la población para que la población, como usted también decía, empiece a justificar cuando se llevan al vecino. Bueno, ¿por qué? Por lo que estaban diciendo, era una persona joven, aparentemente tenía intereses políticos y por lo tanto lo asociaban a un elemento subversivo, es decir, a una cosa. Eso favoreció el genocidio a partir del año 76 y un poco antes, ¿no? Con grupos... Sí, sí. Sí, a ver, y esto sin entrar en un detalle que no aporta demasiado, pero esto de la sistematización desde el Estado, en donde es la institución Estado la que genera el terror, no son grupos como podrían ser los paramilitares o parapoliciales, sino que es la propia fuerza la que ejerce esto y la indefensión que existe de parte de la sociedad cuando se trata justamente del Estado, en donde uno iba a solicitar un amparo y no se lo otorgaba a cualquiera, ¿no? En donde se rompe, y esta contradicción, disculpame un segundito, Florencia, y esta contradicción que suelo hablar con Javier, básicamente de la dificultad de poder categorizar con los términos clásicos en Argentina a las derechas y a las izquierdas, porque en este caso
fue la derecha la que rompe su propio pacto de la defensa de las libertades individuales, ¿no? Que es lo que se quebró en 1976. Claro, totalmente también comparto, porque la derecha ya no constituye un sector ideológico con el que se pueda discutir en términos democráticos, racionales, sean cuales fueran las ideas que tengan, si tienen algún fundamento cultural, histórico, político, para poder discutir con eso, y entonces esa que es la esencia de la política, es decir, la intersubjetividad para lograr el bienestar general. Claro. Eso es lo que hace cualquier persona, por eso se dice que cualquier persona es política, porque en su diálogo con sus vecinos también hace política y se preocupa. Sí, toda persona es política, inevitablemente política. Inevitablemente política. Y bueno, yo vengo de un sector del Estado Nacional a partir del año 84, integré el Poder Judicial, primero federal y luego provincial, y fíjese que es muy importante observar el detalle de por qué los y las integrantes de los poderes judiciales consideran que la política es un hecho en el que no puede meterse un integrante de los poderes judiciales, porque se la toma a la política como un hecho negativo. Claro. Como un hecho separado de la presuntamente nacional. Presuntamente negativo, o sea, por las dudas es negativo, por lo cual no se puede intervenir. Bueno, también pasa en el ámbito del periodismo, ¿no? Que se dice que hay que ser objetivo, que no es que esté mal la búsqueda de una verdad objetiva, pero ser objetivo es absolutamente imposible y tampoco es recomendable. Horacio, perdón, y abondando esta teoría también, ¿cómo le va? Buen día. Usted recién hablaba de muchos sectores, del sector del poder fáctico también que contribuyó al proceso militar, a esta dictadura cívico-militar. Habló de medios, de jueces, de empresas, Ledesma, lo que pasó con Papel Prensa. Hubo todo un orquestamiento para deshumanizar la figura de aquellas personas que reclamaban otro tipo de política. Sí, buen día, Javier. Sí, justamente vamos tomando más conciencia a medida que transcurrimos una democracia, cada vez que se extiende más, gracias a tantas luchas políticas, es que continuamos en democracia, y estamos entendiendo que hay sectores, como decíamos recién, de la derecha, que no son políticamente, ideológicamente compatibles con la discusión democrática, sino que han estado apoyando a personeros de la dictadura. Cuando decimos cívico-militar y también eclesiástico en ocasiones, es porque estaban ya junto con las Fuerzas Armadas de aquel momento, apoyando lo que estaban haciendo las Fuerzas Armadas con objetivos económicos. Porque por supuesto que las Fuerzas Armadas no vinieron solamente a aniquilar a grupos políticos interesados por la vida nacional, sino que vinieron a establecer un sistema económico que es el mismo que instaló o que trató de instalar, y mucho daño hizo el gobierno de Macri en sus 4 años, en el mismo sentido que la dirección económica que hubo durante la última dictadura militar y anteriores dictaduras también, siempre en ese sentido, creando cultura, creando realidad. Y los medios de comunicación han sido fundamentales, salvo honradísimas excepciones, como en esta época esa Radio Nacional, Libertador, y otras radios del país, y sobre todo, y también radios comunitarias más pequeñas que hacen lo que pueden, pero es muy difícil. Uno nota que es muy difícil luchar contra lo que crean, contra lo que inventan medios de difusión que tienen muchísima posibilidad de comunicarse con las personas en nuestra población. Horacio. Sí, Florencia. No, que antes de, nos queda poco tiempo y antes de terminar quería preguntarte qué pensás respecto a los fallos, por ejemplo, de Lorenzetti y Rosenkrantz, que vienen sosteniendo la prescripción civil de los delitos de lesa humanidad.
Claro, han habido intentos claros de excepcionar, de quitar de delitos de lesa humanidad imprescriptibles desde el año 68 por la comunidad internacional, delitos que siendo cometidos con la participación fundamental del Estado o de otros sectores de poder ligados a los poderes fácticos reales del Estado, han colaborado, han sido partícipes de esos delitos, como también fue citado recién por Javier o por Ariel. En el caso de Jujuy, Ledesma, Pedro Blaquier, que intervino y ha sido imputado por la desaparición de por lo menos 40 personas que trabajaban en el ingenio Ledesma a partir del año 76. A esa persona se la desvinculó al principio mediante una cámara federal. Se dijo que no había ninguna prueba contra esa persona, cuando habían pruebas que han obligado a la Corte de la Nación, que no es una corte que apoye reivindicaciones nacionales y populares y latinoamericanas, pero era tan claro el problema que no pudieron hacer otra cosa, aunque en los hechos va a constituir una impunidad, porque Blaquier tiene 94, 95 años y difícilmente pueda ser juzgado, ¿no? Está bien, pero más allá de esto, ¿no? De la aplicación tal cual se entiende debiese ser, es interesante primero que salga a la luz, luego que se publique, porque también habla de la responsabilidad que siguen teniendo muchas y muchos empresarios, por más que se escondan detrás, podríamos decir, de la pátina de una industria como era en ese caso Ledesma, que también tuvo que ver con papel prensa, porque era otro de los proveedores de papel, ¿no? Bueno, por eso me parece tan importante hablar de la prescripción civil, ¿no? Porque hay causas, hay expedientes en marcha y nuestros propios jueces de la Corte Suprema de la Nación, en contra de lo que establece la comunidad internacional, la Corte de Derechos Humanos, todavía sostienen que por mayoría sostienen que los delitos de lesa humanidad civilmente prescriben, cuando en todo el mundo no es así. Y todavía hay muchos familiares de víctimas que tienen derecho a hacer las demandas civiles correspondientes por todo lo que perdieron, además de a sus familiares, también económicamente, bienes, casas, objetos, empresas. Sí, además porque tuvo también un costado que no ahorraron en hacer maldades, porque tuvo que ver con la apropiación de bienes, además de haber matado, desaparecido, torturado y secuestrado criaturas, ¿no? También con esto de la apropiación de bienes. En Mendoza tenemos un caso que es emblemático y que ha descrito tan bien a nuestra amiga María Josefina Cheruti, con el caso Cheruti, justamente, ¿no? Para demostrar que no solamente tenían una metaintención de carácter político ideológico, sino que también eran rapaces a la hora de quedarse con bienes ajenos. Justamente también por lo que dice Florencia, jueces de la Corte de la Nación, Lorenzetti, Rosenkrantz, están tendiendo a dejar de lado la doctrina monista, que significa que los organismos de derechos humanos internacionales y mundiales, cuando tienen como una de sus partes a un país latinoamericano, es jurisprudencia obligatoria para los países internamente. Es decir, no pueden decir que un hecho declarado de lesa humanidad o genocidio puede no serlo porque opinan ellos independientemente. Claro. Eso ha intentado Lorenzetti y Rosenkrantz, y el caso del 2x1 fue un ejemplo evidente de eso, ¿cierto? Bueno, y qué importante que desde la política se tomen riesgos. Y esto voy a destacar lo que se hizo en la primera presidencia de Néstor Kirchner, que puso sobre la agenda un tema que era para nada sumador de votos, para hablarlo en términos muy vulgares, ¿no?
para nada, en absoluto. Y sin embargo, lograron esto que entendemos ha sido realmente el gran avance, que fue la eliminación, derogación de aquellas dos leyes perversas de obediencia debida y punto final. Esa fuerza política fue fundamental. Realmente no estaríamos siendo un país digno como somos hoy, entiendo, distinto a países donde no han podido hacerlo, como España, Uruguay, y que van perdiendo dignidad porque O no Chile pueden mismo, ¿no? juzgar. Horacio, Chile, que también es muchas, muy elocuente. ¿Sí? Horacio, muchas gracias por tu tiempo. Tenemos que ir a las noticias. Seguramente volveremos a comunicarnos con vos por este tema y otros. Y queda pendiente hablar lo que está sucediendo con Milagro Sala para una próxima nota. Cómo no. Muchas gracias por Muchas todo. gracias. A ustedes. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos escuchamos mañana. Que tengan lindo día. Bueno, hablábamos con Horacio Báez y con Florencia Moreno.